Yo soy Jorge Iván Gómez, como ya indicaron, soy profesor. Levantan la mano los que aquí son profesores. Muy bien. Muy bien. Pregunto, levantan la mano los que son directivos. Directivos. Muy bien. Excelente. ¿Quiénes son propietarios? Propietarios de instituciones. Muy bien. Excelente. Y quiero hacerles la siguiente pregunta. Y es, como soy, me voy a bajar, ¿está bien? ¿Me ven bien? ¿Sí? Bien. Como saben, soy profesor del método del caso. Y como profesor del método del caso me gusta hacer preguntas. Y yo tengo una particularidad. ¿Cuál? Y es que trabajo con personas como ustedes. Directivos, presidentes de compañías, gerentes generales, personas que tienen los mismos problemas que ustedes tienen. ¿Y cuáles son los problemas que ustedes tienen? Problemas que yo he llamado la soledad del poder. Y es que muchas veces tienen problemas y no saben con quién hablar. Muchas veces quieren resolver situaciones y le preguntan a los que están al lado y ¿qué les dicen? Lo que a mi jefe le gusta, a mí me encanta. Y los que están abajo no te entienden. Luego, trabajamos bajo una gran particularidad y es que trabajamos con gente como ustedes. Y entonces, les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes piensan en sus recursos, ¿cuál es su recurso más escaso? ¿Cuál es tu recurso más escaso? Así rápido. Tu recurso más escaso. Tu recurso más escaso. Tu recurso más escaso. Humanos, tu recurso más escaso. El humano, tu recurso más escaso. El tiempo, ¿no? Claro, entonces cuando uno mira la realidad de cada uno de ustedes, muchas de sus respuestas, ¿cuáles son? Mi recurso escaso, el tiempo. Mi recurso escaso, gente, profesores. Mi recurso escaso, el día a día. Tengo mucho día a día. ¿Y saben cuál es nuestro verdadero recurso escaso? Nuestro verdadero recurso escaso se llama la atención. La atención. A las 10 de la mañana, tú puedes haber recibido más de 4.500 mensajes. Entre mensajes de publicidad, entre mensajes de redes sociales, entre mensajes relacionados con tu quehacer, el correo electrónico. Levante la mano el que reciba más de 200 correos electrónicos al día. Más de 100, más de 50, más de 60. Y entonces, claro, tú te levantas por la mañana y ¿qué es lo primero que haces? Ver el celular. Y entonces, la pregunta que uno se hace es, oye, ¿por qué siempre queremos ver el celular a primera hora de la mañana? Por dos razones. Primera razón, por la ansiedad. ¿Qué pasó anoche? ¿Qué hubo? ¿De qué cosa me estoy perdiendo? Pero dos, por un fenómeno sociológico llamado el FOMO. ¿Alguien sabe qué es el FOMO? El Fear of Missing Out, el FOMO. Y es el miedo a perdernos algo. ¿Y por qué cada vez que suena una notificación en tu celular, tú qué sientes? Ansiedad. ¿Por qué? Porque esa notificación te genera un subidón fuerte de dopamina. ¿Y por qué te da un subidón fuerte de dopamina? Porque el celular tiene las mismas luces, los mismos colores, los mismos estímulos que a tu cerebro le gustan. Un like te gusta, una notificación te genera inquietud. Y cada uno de esos elementos constituye una facilidad muy grande para ti. ¿Cuál? La adicción. A estar así, conectados. A querer estar mirando el celular cada 30 minutos, cada 15 minutos, cada 10, cada 30, cada minuto. Y muchas veces no suena el celular y estás mirándolo a ver si alguien ya escribió. Y entonces te quiero proponer algo. Te quiero proponer algo muy simple. Lo que yo te voy a dar puede ser útil para ti.
lo que yo te voy a dar te va a ayudar. Lo que te voy a dar te va a servir para alcanzar tus objetivos. Porque mi propósito en la vida es ayudar a organizaciones y a personas a que alcancen sus objetivos. O sea, yo puedo entregarte algo al final de esta charla que te puede ayudar. ¿Quieres? ¿Sí? Pero a cambio, solo te pido algo. Tu atención. No te pido más. Y para esta charla no necesitamos celular, no voy a hacer votaciones electrónicas, no necesitas el computador, nada. Solamente tu atención. Y entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿hacemos el experimento de estar 1 hora centrados en este contenido? ¿Sí? Porque hay una cosa que no has pensado. Tu costo de oportunidad. ¿Has pensado lo que significa estar aquí? ¿Cuántas cosas dejaste? Muchas. Y entonces, muchos de ustedes pueden tener la tentación de que están aquí y sus mentes, ¿dónde están? Allá. O estás aquí y estás pensando en esa llamada que tienes que hacer, en ese correo electrónico que tienes, o la llamada que no has recibido. Y entonces, ¿cuál es el gran problema que estamos teniendo ahora las personas? Nuestra dificultad de estar realmente presentes. Y entonces quiero preguntarte, ¿estás realmente presente? ¿En este momento? ¿Estás presente? ¿O tu mente está divagando? Estamos presentes, en el aquí y en el ahora. Y estando presentes, tú me das tu atención y yo te voy a entregar contenido de valor. Contenido útil, que te va a servir para 3 cosas. Primera, puedes derivar de este contenido planes de acción para tu institución. 2, puedes transmitírselo a tus equipos. Mira, aprendí esto, se los quiero compartir. Y 3, puedes de esto que veamos ahora y que has visto con Pilar y que verás con otros expositores, puedes derivar propósitos personales de cambio. 3 cosas. Y entonces, con esas 3 cosas, yo te quiero a ti plantear que acabo de hacer un contrato psicológico. Tú me das tu atención y yo te voy a entregar contenidos. Y esos contenidos van en 3 direcciones. Primera, vamos a trabajar cuáles son los obstáculos que me impiden un mejor liderazgo. Segundo, te voy a entregar un modelo, como una herramienta, un modelo que tú puedes seguir. Y ese modelo te va a permitir liderar la transformación de una organización. Mejorar tu organización. Pasarla del punto A al punto B. Y tercero, te voy a entregar un plan de acción. ¿Todo esto suena útil o no? Obstáculos, un modelo y por último, ¿qué te voy a entregar por último? Un plan de acción. ¿Estamos listos? Muy bien. Entonces, si ya estamos listos, ya estamos enfocados, vamos a pensar en cuáles son los principales obstáculos que tiene un directivo. ¿Qué es lo que a un directivo le impide? Le impide avanzar. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros hemos descubierto es que para nosotros avanzar como directivos, hay una cosa que efectivamente nos está haciendo mucho daño en la sociedad actual. Y es que vivimos en piloto automático. Estamos cargados de día a día, de reuniones, de inmediatez, de muchas y múltiples tareas. Y alguien decía con mucha certeza que ¿qué es la vida de un directivo? Pilar ya me dio permiso. ¿Qué es la vida de un directivo? Una maldita cosa tras otra. Una maldita cosa tras otra. Sales de una reunión y ¿qué te encuentras? Problemas, dificultades, llamadas, situaciones de último momento y tareas y tareas y tareas. Y tú llegas por las mañanas y lo primero que haces cuando llegas por las mañanas a las 7, 7 y media, 8 es tu lista de tareas. Tu lista de tareas. Y vas en la tarea número 32 y aparece un niño
Un niño que se cae. Y después llama a decir, mire, acaba de llegar la Secretaría de Educación. Y después un profesor que le dice, rector, necesito hablar con usted. Y usted ya. Sí. Y llegan las 5 de la tarde, estás chupado, cansado, agotado, y te dices a ti mismo, he estado muy ocupado y no he hecho nada. Nada. ¿Le suena de algo? ¿Le suena de algo? Claro. Esa es la vida de un directivo. Y entonces cuando uno mira esto, uno dice, wow, qué cosa tan compleja ser directivo. Y entonces me dice, listo, primer obstáculo, Jorge Iván, sí, yo reconozco que voy en piloto automático. Reconozco que me invitan a las reuniones y a todas digo que sí. Reconozco que todo lo que me piden lo doy. Una reunión, una cita, un compromiso, todo eso lo reconozco. Pero uno dice, Jorge Iván, ¿y es que esa no es la vida del directivo? Y te diré, no. El directivo no debe ir en piloto automático. ¿Por qué? Porque cuando tú vas en piloto automático, tú no estás decidiendo tus prioridades. Tú no estás definiendo tus objetivos. Tú no estás definiendo lo que tú quieres lograr, sino que tú estás en función de las prioridades de los demás. Entonces, primera cosa muy importante para uno salir del piloto automático, y es elevar nuestro nivel de conciencia para entender que yo tengo que hacerme dueño del desempeño de mi organización. Y hacerme dueño del desempeño de mi organización implica 3 cosas fundamentales. 3 cosas fundamentales. Primera, cuando yo me veo con mis alumnos allá en el INALDE, les pregunto, ¿cómo estás hoy? ¿Y saben cuál es la respuesta que me encantaría oír? Jorge Iván, como lo visualicé hace 3 años. Entonces lo primero fundamental es que el hoy tuyo tiene que ser el resultado de lo que tú visualizaste, proyectaste o dijiste que querías lograr. Entonces, claro, cuando yo tengo claro qué quiero lograr, sé a qué cosas les digo que sí y a qué cosas les digo que no. Primero, fundamental para vencer el piloto automático, necesito saber qué realmente quiero lograr. ¿Cuál es el logro fundamental que quiero? Segundo, necesito una cosa fundamental. Si ya sé qué quiero lograr, tengo que hacer la lista de lo que no quiero lograr. Tengo que hacer la lista de lo que no voy a hacer. Tengo que hacer la lista de cuáles son mis renuncias estratégicas. ¿Por qué? Porque cuando yo decido a qué voy a renunciar, ya tengo el tiempo que necesitaba para enfocarme en lo que sí quiero lograr. ¿Y de qué otra manera salimos nosotros del piloto automático? Aprendiendo a decir sí a lo que nosotros queremos lograr y aprender a decir no. Porque muchas veces terminamos prisioneros del día a día, de la inmediatez, y por esa esclavitud a todo el mundo le queremos decir que sí. Y le queremos dar gusto a todo el mundo. Y por darle gusto a todo el mundo, dejamos, y somos la máxima autoridad del colegio, dejamos de hacer lo que para mí es importante. Y entonces la inmediatez tiene otro efecto colateral muy grave. ¿Cuál? El cortoplacismo. Te pregunto, ¿cuál es la estructura de ingresos de Institucional 2030? ¿Cuáles son los productos o negocios que estás proyectando para el 2030? ¿Qué tipo de actividades tienes que sembrar hoy para poder cosecharlas en el 2030? Y eso me dices, Jorge Iván, pero eso yo no lo hago. Claro que no lo haces. ¿Por qué? Porque tienes la inmediatez aquí, el problema del día, el niño, la matrícula, el cobro, la cartera.
Y me dice, ay Jorge Iván, si no hago eso, no sobrevivo. Correcto, pero tú necesitas, como directivo, trabajar dos cosas al tiempo. Primero el presente, el día a día, pero también tienes que proyectar la institución hacia el futuro. Porque cuando uno proyecta la institución al futuro, hay cosas que hay que sembrar hoy para recoger ¿en cuánto? En 4, 5, 6 años. 4, 5, 6 años. Pero es que si no siembras, ¿qué va a pasar cuando llegue el 2030? No cosechas. Y la conversación más importante que puede tener una persona es esa conversación de su yo del presente con su yo del futuro. Porque cuando yo converso mi yo del presente con mi yo del futuro, voy descubriendo qué tengo que hacer para que cuando llegue el futuro, ¿cómo me coja el futuro? Como lo visualicé hace 4 o 5 años. Entonces, primer obstáculo importante, el piloto automático. Segundo obstáculo importante, un problema muy serio que tenemos que se llama el sesgo de negatividad. Sesgo de negatividad. Y entonces, ¿en qué consiste el sesgo de negatividad? El sesgo de negatividad es que las cosas las vemos más graves de lo que son. La literatura científica dice que la realidad es más benigna que la imaginación. La realidad es más benigna de la imaginación. Y tú te pones a pensar en tus grandes miedos. ¿Cuántos de esos miedos no han ocurrido? Tú te pones a pensar en cosas graves que pensaste que iban a pasar. ¿Cuántas cosas han ocurrido? Muy pocas, muy pocas. La santa decía, la imaginación es la loca de la casa. La loca de la casa. ¿Qué pasa cuando empiezas a imaginar? ¿Dónde terminas? Y el problema del negativismo es que engendra 3 conductas graves, paralizantes y que además son un sesgo. ¿Qué es un sesgo? Algo que te impide ver la realidad. Entonces, el sesgo de negatividad que te genera, 1, miedos. Miedos. Y entonces, la pregunta obvia que nos hacen nuestros seres queridos, ¿si es para tanto? Porque vivimos llenos de miedo. Segundo, ansiedad. Y es estar a toda hora pensando en el futuro, en lo que va a pasar, en esto que va a suceder. Y entonces la ansiedad nos desconecta con el presente. Pero lo tercero importante de este sesgo de negatividad es que muchas veces te paraliza o te precipita. Y eso te hace tomar buenas o malas decisiones. Malas decisiones. Malas decisiones. Porque las decisiones son un justo medio en que ni me precipito, ni tampoco me quedo en el parálisis por análisis. Tengo que actuar. Y entonces este obstáculo implica que el líder, levante la mano a las personas que tengan aquí personas a cargo. Bueno, el líder, ustedes, directivos, tienen que aprender en sus diálogos internos, tiene que aprender a descubrir quizás la más importante de las cualidades del liderazgo. ¿Qué es cuál? Sembrar esperanza. Sembrar esperanza. Un líder tiene que ser un motor de optimismo. Un líder tiene que decirle a su gente, en medio de las dificultades vamos a salir adelante. Un líder tiene que ser capaz de que la gente como lo vea, tranquilo, confiado y que tenga recursos cognitivos propios que lo automotiven y que su diálogo interior le permita decirle a su gente, calma, calma, aquí estamos y vamos a responder. Imagínense ustedes que a mí me lleguen los ladrones a casa y yo lo primero que haga es meterme debajo de un escritorio. ¿Qué van a pensar mis hijos? Esto se acabó. El optimismo, la seguridad, la fuerza del líder transmite un valor fundamental en la organización que se llama seguridad psicológica. Si el líder se derrumba el equipo. Y si el equipo se derrumba la organización. Y entonces, ¿por qué es tan importante el optimismo? Porque la gente cree que el optimismo es lo contrario, es una virtud límite. Y no, el optimismo es una virtud intermedia
Porque el límite se llama euforia. Y en el pesimismo, el límite se llama pánico. Y entonces el optimismo te da a ti la fuerza interior, ¿para qué? Para trabajar. Para trabajar. ¿Y por qué necesitas esa fuerza interior para trabajar? Porque o trabajas o te quejas. O trabajas y te esfuerzas o piensas en todo lo malo que viene y que va a pasar. Porque muchos de nuestros equipos, ¿en qué están? Mirando las noticias, preocupados, lo que va a pasar, y esta situación y la otra. Y uno dice, por Dios, hace 30 años estábamos en una situación que muchos recuerdan, a mí me la contaron, el racionamiento, el apagón, ¿se acuerdan de la hora Gaviria? Y hace 25 teníamos otros problemas, hace 15 otro tipo de problemas. Y este es un país fascinante, ¿por qué? Porque aquí no nos aburrimos. Aquí no hay tiempo para aburrirse. Imaginen nosotros aquí viviendo en Suiza con Heidi, los Alpes y las montañas, ¿no? Aquí siempre hay actividad. Y entonces, ¿cómo colombianos hemos o no hemos sobrevivido a condiciones difíciles? Siempre, siempre. Y una cosa que uno no puede perder como líder es transmitirle a su gente, ¿qué? Confianza. Entonces el segundo obstáculo que tenemos que vencer es el sesgo de negatividad. ¿Ustedes me creen si yo les dijera que vivimos mejor que Luis XVI, allá en Versalles? Tenemos una cantidad de cosas que no imaginamos. Imaginen ustedes Luis XVI allá en Versalles. No tenía agua caliente, no tenía alcantarillado, no tenía baños como los conocemos hoy. ¿Se lo imaginan? Y claro, el sesgo de negatividad, ¿qué nos dice? Estamos fregados. ¿Cuántas cosas damos por sentadas? ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas damos por sentadas? Y cuando uno no es optimista, uno ni siquiera agradece lo que tiene. Y los estudios de felicidad, si algo demuestran, es que una persona con gratitud vive mejor que una persona que se levanta y no tiene nada que agradecer. Y el optimismo es parte de una virtud fundamental que se llama la esperanza. Luego, cuando uno vive la vida con optimismo, tiene un motor interno, tiene un diálogo interno positivo. Es una persona que pese a las dificultades avanza. Y este es el segundo sesgo que tenemos que trabajar. El tercer tema tiene que ver con la preocupación. Y entonces, ¿cuál es el problema de la preocupación? La preocupación tiene un problema. Y es que los filósofos demostraron algo que realmente es muy importante. Y es que la vida tiene que ver con dos cosas esenciales. Lo que controlamos y lo que no controlamos. Y entonces nuestro problema está en que muchas veces nos enfocamos en todo aquello que no controlamos y abandonamos lo que sí controlamos. Y entonces lo típico, ¿qué no controlamos? La cantidad de noticias que oyes al día. ¿Qué no controlamos? La cantidad de mensajes que recibes por el WhatsApp. ¿Qué no controlamos? Las decisiones de terceros. Lo que pase afuera. Y entonces por estar en una narrativa permanente de todo aquello que no controlamos, ¿cómo estamos? Distraídos y dejamos de hacer lo que debemos hacer. Y entonces, ¿qué dicen los estoicos, los filósofos estoicos? Concéntrate en lo que sí controlas. ¿Cuál es tu mayor tesoro? El hoy, tu día. Esmérate para que en el día de hoy, por lo menos el hoy lo administres bien. Un futuro posible, un futuro deseado, es un presente bien administrado. Pero si uno se la pasa preocupado por todo lo que pasa en el mundo exterior y desatiende lo que tiene al frente, pues naturalmente la dificultad que va a tener es mucho mayor. Y por último, ¿cómo llegas a este seminario? Cansado, agobiado. Ya, ¿cuánto falta para diciembre, no? ¿Qué año, por Dios bendito? ¿Qué cantidad de reuniones? ¿Qué carreras? Uy, casi que no logro llegar acá, ¿no? ¿Cuántas cosas tuve que dejar para llegar acá?
Y claro, la explicación de tu cansancio es que vivimos en un fenómeno sociológico llamado la sociedad del cansancio. ¿Y en qué consiste la sociedad del cansancio? Que las vidas se están volviendo literal 24/7. 24/7. Antes, nuestros padres salían a las 5 o 6 de la tarde del trabajo, cerraban la puerta de la oficina, del taller o de la fábrica y hasta ahí llegaba su trabajo. Tú sales a las 5 o 6 de la tarde de la última reunión y ahí es cuando empieza tu trabajo. Y además, con la gravedad que a las 9 de la noche te mandan un correo. ¿Y qué pasa con ese correo? Ese correo empieza a rumiarte la cabeza. Y entonces ya no duermes. Y además de que no duermes, tienes la oficina ahí en el celular. Y entonces, claro, la sociedad del cansancio, ¿a qué nos está llevando? Nos lleva a colaboradores quemados, agotados, gente cansada. ¿Y saben qué es lo peor del cansancio? Que genera desmotivación. La gente se siente desmotivada por el exceso de trabajo. Y entonces, ay, Jorge Iván, entonces resuélvalo con menos trabajo. Cuidado. El problema no es el exceso de trabajo. El problema es de orden, disciplina y método. Porque muchas veces el exceso de trabajo es por desorden. Muchas veces el exceso de trabajo es por el cuello de botella. ¿Y dónde está el cuello en las botellas? En lo más arriba de las organizaciones. Ay, ¿me estás diciendo que yo puedo ser el cuello de botella? Sí. La gente muchas veces se siente cansada por la falta de disciplina con el uso del celular. Y es que nadie tiene por qué estar mandando un correo a la 1 de la mañana. Nadie tiene por qué estar enviando mensajes sábados y domingos, porque el ser humano necesita descanso, recuperación y renovación. Y entonces la sociedad del cansancio tiene un problema. Imaginen que hicieron un estudio en el Congreso de los Estados Unidos y dijeron, en los años 50, 60, hagamos un estudio para poder saber qué vamos a hacer con esta sociedad norteamericana. Y dijeron, ¿por qué? Con la invención de la lavadora, del automóvil, con la invención de todos estos electrodomésticos, al ser humano le va a sobrar mucho más tiempo. Y entonces, y ellos no habían descubierto el celular. Y entonces, claro, uno con tanta invención tecnológica, lo que uno esperaría es que nos sobrara tiempo. ¿Y nos sobra tiempo? No, nos falta. ¿Y por qué entonces nos falta tiempo? Porque el celular es, como todo, un gran instrumento. O es un gran instrumento de productividad, o es un instrumento de vertedero de tiempo y de productividad. Y muchas veces la sociedad no se ha cuestionado qué uso le vamos a dar a la tecnología, porque la tecnología nos está quitando vida, nos está quitando tranquilidad, nos está quitando paz. El otro día estaba en una reunión y en esa reunión había una situación. Todo el mundo estaba con su celular. Ay, Jorge Iván, eso me ha pasado a mí también. Todo el mundo estaba con su celular y tenías personas que venían desde Toronto, desde Alemania, padres e hijos que no se veían hace mucho tiempo. Y el mismo padre era el que estaba con el celular. Y entonces usted dice, oiga, Jorge Iván, ¿y qué vamos a hacer con los adolescentes que se pasan 4,5 horas al día en Instagram? Y yo, ¿saben qué les digo? ¿Qué vamos a hacer contigo? Que llevamos hablando 30 segundos y has mirado el celular 3 veces. Porque los hijos no hacen lo que tú les digas. Los alumnos no hacen lo que tú les digas. Ellos hacen lo que ven de ti. Ellos hacen lo que ven de uno. Y nosotros mismos somos los que hemos venido inculcando eso porque vivimos ocupadísimos en el celular. Y ahí es donde tenemos que descubrir que la sociedad necesita volver. Necesitamos trabajar nuevamente en horarios, disciplina. Una reunión con computadores abiertos es la mejor posibilidad para uno distraerse. Y todo el mundo empieza a contestar su correo y la reunión no queda en nada.
Y mire lo que me pasó a mí. Antes de iniciar, ¿qué les pedí? Centrémonos para poder nosotros poder hacer algo. Entonces, cuando uno mira esto, viene el último de los obstáculos, que es el desenfoque. ¿Qué es el desenfoque? El desenfoque tiene que ver con querer hacerlo todo en la organización. El desenfoque quiere decir que todo lo que aparece lo resuelves. El desenfoque tiene que ver con una agenda de Outlook llena. El desenfoque significa 8 reuniones diarias. El desenfoque es tú lleno de tareas y me digas, Jorge, es que no le llego a todo. El desenfoque es la frustración de que te propusiste hacer algo y no lo hiciste. Y entonces la pregunta es, Jorge Iván, ¿y cómo logramos vencer el desenfoque? Entonces, la palabra clave para uno romper el problema del desenfoque se llama ¿cuáles son tus prioridades? Y ojo, si son prioridades, máximo 3. ¿Cuáles son tus prioridades? Porque cuando uno es capaz de establecer prioridades en la vida, sabe qué hacer y sobre todo sabe qué no hacer. Cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Y muchas veces nuestro problema es que queremos estar en todo y hacerle a todo. Y cuando tú me dices, Jorge Iván, ¿eres capaz de hacer 100 cosas? ¿Qué te diré? No. ¿Eres capaz de hacer 3? ¿Qué te diré? Sí. Y entonces me dice, no, Jorge Iván, eso me suena mediocridad. ¿Cómo así que solo 3 cosas? El desempeño es proporcional a tu priorización. Porque cuando tú no priorizas, tu fuerza, que es tu recurso escaso, se dispersa. Cuando tú priorizas, tu fuerza se concentra. ¿Y dónde hay desempeño? ¿En la dispersión o en la concentración de la fuerza? En la concentración de la fuerza. Y otros dicen, no, Jorge Iván, eso no funciona aquí. Usted no sabe lo que es mi colegio. Aquí todos tenemos 78 proyectos estratégicos, 42 iniciativas. Ah, sí, muy bien, 42 iniciativas. ¿Cuántas tienen acabativa? ¿Cuántos frentes de obra tienes abiertos? Como cuando abres tu celular y tienes 12 ventanas. ¿Cuántos? Cuando uno tiene muchos frentes de obra abiertos, su fuerza se pierde. Y entonces Mozart decía, el éxito no es hacer muchas cosas a la vez, es hacer una cosa y luego la otra. Por eso es tan importante los sprints. Me voy a enfocar en esto. Cuando lo saque adelante, sigo con esto. Me dice, uy, Jorge, dame un ejemplo concreto. Bien, pregunta. ¿Han oído hablar de Warren Buffett? Warren Buffett. Le dicen el oráculo de Omaha. Está en la lista entre el 4º y 5º millonario del mundo. 4º, 5º millonario del mundo. Él tiene 2 cosas que yo admiro. No es el dinero, no. No es que sea el millonario del mundo, no. Tiene 2 cosas que yo admiro. ¿Saben? La primera, se hizo oficialmente rico a los 62 años. ¿Y saben a qué edad empezó? A los 13. ¡Wow! Tiene algo que nosotros no tenemos. ¿Qué? Paciencia. Paciencia. Porque vivimos en la sociedad de la gratificación instantánea. Pero 2, le dijeron al señor Buffett, oiga señor Buffett, ¿usted cómo hace para lograr esos grandes objetivos? Digo, muy fácil. Miren cómo lo hago yo. Primero hago una lista de 25 metas. Ah, muy bien, 25 metas. Wow, ya sé por qué es el señor Buffett. Espérate. Después de que hago un listado de 25 metas, me enfoco en solo 5 y nada más. Ay, señor Buffett, ¿y qué hace con la 6ª y la 7ª? Las olvido, las dejo para más adelante, no las considero y me enfoco en las primeras 5 metas fundamentales. Ah, muy bien. ¿Y qué pasa con la 6ª? La olvidé. ¿Y qué pasa con la primera? Que cuando logro la primera meta, la que era 6ª se vuelve 5ª. Y eso me da la certeza de que todo lo que yo quiera lograr, lo logro. ¿Por qué? Porque estoy enfocado. Sé qué quiero lograr.
Recuerdo mis 5 metas. ¿Quién se acuerda de las 25 metas? Los nombres de las 25 metas se olvidan. Si tú en cada dedo le asignas una meta, ¿lo recuerdas? Claro. Luego, el arte de conquistar y perseguir metas tiene que ver con el foco, con las prioridades, con los pocos focos potentes. Y si tú eres capaz de entender esto con la fuerza que te lo estoy transmitiendo, te vas a dar cuenta que el resultado está más cerca de lo que tú te imaginas, porque lo que a nosotros los directivos nos hace daño se llama el activismo. A los directivos nos hace daño el exceso de tareas. A los activismos nos hace daño el querer estar en todo y perseguir todas las metas al tiempo. ¿Y saben cómo se llama ese síndrome de querer perseguir todas las metas al tiempo? El síndrome de la chimoltrufia. ¿Qué es eso, Joribán? Usted es académico. ¿No hizo pues un doctorado? Sí. ¿Qué dice la chimoltrufia? Como digo una cosa, digo la otra. Un día digo una cosa, otro día digo otra, y no mantengo a la organización en una misma dirección. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario hasta alcanzar la meta. El que sea necesario para alcanzar la meta. Porque muchas veces, si los blancos y los objetivos son móviles, ¿quién te da garantía de que lo vas a lograr? Nadie. ¿Qué pasa con las dietas, los cursos de inglés, los gimnasios, 31 de diciembre, llenos? ¿Y luego qué nos sucede? ¿Abandonamos? ¿Por qué? Porque nos falta esa capacidad de saber que si decidimos un futuro, tenemos consistentemente que luchar por él. Me dicen, Jorge Iván, ¿van a venir dificultades? Sí, pero esa es la tarea de un directivo, resolver problemas. Resolver problemas. Me dice, Jorge Iván, pero ¿usted por qué me conoce tanto? Porque los directivos tenemos un sesgo que se llama el sesgo de la actividad. Y es que creemos que resolver los problemas es estar muy ocupados y muy activos. Y el sesgo de la actividad tiene 2 problemas. Primer problema, decía Drucker, no confundas actividad con progreso. Pregúntate, ¿cuántas actividades que haces tú en el día a día te están llevando a una meta? Están relacionadas con una prioridad. Y segundo, muchos problemas también se resuelven sin atacarlos. Pero como siempre sacamos la manguera a resolver el problema, muchas veces terminamos haciendo cosas innecesarias. Jorge Iván, entonces debo tener en vez de 8 reuniones en Teams, 4. Probablemente. Porque es que si tú tienes un día con 8 reuniones en Teams, te pregunto, ¿a qué horas descansas? ¿A qué horas piensas? ¿Cuándo reflexionas? ¿Cómo es la calidad de tu pensamiento para tomar decisiones? Si entre una reunión y otra estás dele que dele ocupado, no lo logras. Y entonces cuando vemos esto, vamos viendo que vamos a entregarte un modelo. ¿Qué es un modelo? Un modelo son unas palancas que te van a ayudar a mejorar el desempeño de tu organización. Te van a ayudar a transformar tu organización. Te van a dar una guía y una ruta útil y práctica. Y este modelo tiene que ver con lo siguiente. Miren lo fácil. Son 3 palancas para liderar una estrategia de transformación en tu organización. ¡Wow! Muchas expectativas, ¿no? Yo ya me puse nervioso. ¿Qué tengo que decir yo para que esto realmente les funcione? Pero les funciona porque la práctica funciona. 3 palancas nomás. Te van a decir, oye, estuviste en Cartagena, ¿cómo te fue? Y tú digas, mira, ¿sabes qué? Me fue fantástico. Ya sé cuáles son las 3 palancas fundamentales para transformar, para dar un cambio evolutivo en mi organización, para generar una gran transformación. ¿Y qué te van a decir? Sí, dime cuáles. Entonces, para que tú no titubees y digas, no, muy interesantes las palancas. Dime cuáles. Te voy a dar la fórmula en 3 grandes palabras. Primera fórmula fundamental, HCS. La fórmula para lograr la transformación, la ejecución, el liderazgo significa primero HCS. ¿Qué significa? Hacer que las cosas sucedan. Hacer que las cosas sucedan. Lo tuyo, el liderazgo, ¿con qué tiene que ver? Con HCS. Si tú eres líder, tu tarea es hacer que las cosas sucedan. Pero ojo,
no hacerlas tú, hacer que las cosas sucedan. ¿A través de quién? De tus equipos. Y entonces dice, bien, liderazgo, HCS. 2, más HNS. ¿Qué será HNS? ¿Hacer que nada suceda? ¿Qué será HNS? HNS significa hacer que los números sucedan. ¿Cuáles son los números fundamentales de tu colegio? ¿Cuáles son los números fundamentales de tu organización? ¿Los mides? ¿Les haces seguimiento? ¿Estás pendiente de ellos? ¿Los tienes parametrizados como los 5 números clave fundamentales? Matrícula, cartera, rotación. Voy bien, ¿no? Rotación, inversión en infraestructura, inversión académica. ¿Por qué es tan importante los números en una organización? Porque el idioma del management, de la dirección, son los números. Pero ¿saben por qué es más importante los números en una organización? Porque los números son un reflejo de la realidad. A ti no te sirve, jefe, vamos muy bien. No. Muéstreme la caja. ¿Cómo está el flujo de caja? Muéstreme el flujo de caja. Muéstreme cómo ha evolucionado la cartera. Muéstreme el número de niños en el salón. Muéstremelo. Porque cuando yo tengo números, tengo reflejos reales de la realidad. Y yo, para poder gobernar una organización, necesito un conocimiento claro y preciso de la realidad. Así como un médico te pide un escáner, una radiografía, una ecografía, una organización que te pide números, indicadores. Deme este indicador. Profesores por alumno, un buen indicador. Dame este otro indicador, número de días de cartera. Dame este otro indicador. ¿Cuál es el ciclo de conversión de mi efectivo? ¿Para qué? Para saber la caja que tengo, lo que tengo en tesorería, cuánto me dura. Y también para saber cómo, con números, hago un presupuesto. Y teniendo un presupuesto, yo puedo presupuestar el año, y presupuestando el año sé cuánto le puedo invertir a marketing, a comunicación institucional, a aquellos predictores que me van a permitir más matrículas. Y algunos de ustedes me van a decir, ay, Jorge Iván, ¿usted no sabe el problema de la natalidad? ¿Es que usted no se entera? Yo, claro que me entero. Pero la tarea de un estratega, ¿cuál es? ¿Llenarse de miedo porque cayó la natalidad? No. En estrategia la palabra miedo no existe. Existe riesgo. Y si tengo un riesgo de matrícula, ¿qué tengo que hacer como equipo? Mitigarlo, gestionarlo, tratarlo, buscar alternativas. Pero lo que no puedo decirle a la gente es, ay no, problemas de natalidad, entonces vamos mal. No. ¿Para qué estás tú ahí? Para con creatividad, capacidad, liderazgo, decir cómo lo resolvemos, qué estrategia nos inventamos, dónde está el problema raíz, si será un problema de natalidad o es un problema de falta de retención o las clases son aburridas o no hay contrato psicológico entre el profesor y los alumnos o tengo unos papás que me están presionando mucho, tienen alto poder de negociación. Que tú sepas cuál es el problema raíz y saber los problemas raíces de antemano. ¿Quién te lo dice? Los números. Y lo tercero, ese sí no me lo adivinan. El que me lo adivina le pongo un 10. Lo invito a Gin Tonic en la playa. QHC, ¿qué significa? Querer hacer las cosas bien. Lo felicito. Pero no le da ni para el guaro. O Gin Tonic, ¿sí o no? No, muy bien. ¿Sabe qué es? Me demoró mucho tiempo llegar a esa definición, porque las 3 cosas que te vas a llevar en el bolsillo: HCS, HNS y QHS. QHS significa que la gente quiera hacer las cosas, que tu gente quiera hacer las cosas, que tus equipos quieran hacer las cosas, que tus alumnos quieran hacer las cosas. Y cuando hablamos del querer, estamos hablando del mundo de la motivación humana, el mundo de la motivación humana. Y entonces, ¿qué pasa con el mundo de la motivación humana? ¿Que tú puedes obligarle a la gente que quiera lo que tú quieres? No.
Tú puedes decirle, te exijo que me quieras. No, porque en medio de que la gente quiera hacer las cosas está la libertad humana. Y la libertad humana tiene que ver con algo muy importante, es que cuáles son tus motivos para actuar. Y entonces en eso a nosotros nos falta mucha creatividad. ¿Saben cuál es el motivador universal que todos usamos? El miedo o el dinero. Y el dinero tiene que ver con el miedo. Me quitan el dinero, me da miedo, me quedo sin trabajo. Pero resulta que la motivación tiene otras variables que no hemos explorado bien. Porque puede que haya motivaciones extrínsecas que tienen que ver con ¿qué? Dinero, puesto, reconocimiento. Pero hay dos motivaciones que están muy ocultas, olvidadas. Y tienen que ver con dos fuerzas muy poderosas. Primera motivación importante que no es extrínseca, dinero. Es una motivación intrínseca. Y tiene que ver con algo más poderoso aún que el dinero. ¿Cuánto aprendes con tu trabajo? ¿Cómo tu trabajo te hace mejor? ¿Cómo tu trabajo eleva tu condición? ¿Cómo tu trabajo te permite ser más para servir mejor? Ay, ¿cómo así? Claro, los que estamos en el mundo de la educación, a eso nos dedicamos. Educarnos para educar. Y los profesores, ay, ¿cómo así? Sí, tienes el privilegio de que lo tuyo es la educación. Y el trabajo tiene dos dimensiones. La objetiva, que es el salario que uno ve en la cuenta. Pero hay una dimensión subjetiva del trabajo que vale más. ¿Y esa dimensión subjetiva en qué consiste? En quien te conviertes mientras trabajas. En quien te conviertes mientras trabajas. Y hay trabajos que te elevan, que te mejoran, que te hacen mejor persona. Y esos trabajos tienen que ver con la educación. Porque cada vez que tú transmites algo a alguien, tú te elevas, tú mejoras. Cada vez que tú te haces con dignidad profesor, ¿sabes cuál es el secreto del profesor? Que tiene que seguir estudiando, que tiene que seguir aprendiendo. Y entonces con eso viene la tercera de las motivaciones. ¿Me dicen la primera motivación? Extrínseca. Extrínseca, ¿no? Segunda motivación, intrínseca. Intrínseca. ¿Y la tercera que nos falta? No la he dicho, o sea que no voy a preguntar por ella. La motivación trascendente. Lo que va más allá de uno. Lo que tiene que ver con cosas superiores a uno. Y entonces la educación tiene que ver con lo trascendente. ¿Y por qué tiene que ver con lo trascendente? Porque cuando uno se educa, está elevando al ser humano. Lo eleva. ¿En qué? En dignidad, en capacidad, en condición. Pero donde hay motivaciones trascendentes, se entiende que la tarea de un colegio no es brindar solo clases. La tarea de un colegio es transformar una sociedad. La tarea de un colegio es hacer mejores hombres y mujeres para la sociedad. La tarea de un colegio se convierte en ser progenitora de hombres y mujeres nobles, útiles, serviciales para la sociedad. Te pregunto, ¿te parece poco? Tremendo, ¿no? Y entonces, con ese marco, viene el gran momento, las tres palancas que vas a utilizar para poder transformar y hacer grandes cosas en educación en tu institución. Aquí viene. Esto me costó mucho entenderlo, pero te lo quiero entregar porque te puede servir mucho. Entonces viene lo primero. Tres grandes elementos fundamentales para organizar una institución educativa. Primero, la pregunta por el why. La pregunta por el why tiene que ver con la pregunta de ¿por qué existimos y para qué existimos? ¿Por qué existimos y para qué existimos? ¿Y por qué es tan importante la pregunta del por qué existimos y para qué existimos? Porque da tu razón de ser, tu espíritu fundacional. Lo que en algún momento dijiste que por qué le servirías a esta sociedad. Es lo que va a marcar la diferencia. Si tú desaparecieras, ¿el mundo te extrañaría? Si la respuesta es sí, es porque estás en función de algo muy importante que se llama el propósito superior. ¿Por qué el propósito superior es importante? Porque es más allá de una meta, de un objetivo, de un rector, de un periodo. El propósito superior es lo que permea todas las acciones de la institución.
Lo que realmente te ayuda a ti a movilizar el liderazgo es el propósito superior. Y alguno me va a decir, Jorge Iván, ¿será lo mismo que la misión? Y yo te digo, sí, puede ser lo mismo que la misión. Pero lo importante aquí no es la descripción en el papel, en una cartelera o en las oficinas del rector. Eso no sirve. Lo que realmente sirve es que el propósito te ayude para tres cosas. Una, te ayude a tomar decisiones y te diga qué sí hacer y qué no hacer. Y cuando una decisión esté fuera del propósito, el propósito te enmarca. Segundo elemento importante del propósito, y es que el propósito tiene que ver con lo que te da identidad. Cuando una organización pierde su identidad, lo perdió todo. Y tercero y fundamental del propósito, que inspira a la gente a trabajar. No es lo mismo decir, yo estoy en un cargo importantísimo. No es lo mismo decir, me van a promover a gerente de comercio exterior, a decir, con mi trabajo yo le ayudo a los colombianos a que tengan techo. Porque una cosa es el trabajo, otra cosa es la carrera y otra cosa es la vocación, ¿a qué estoy llamado? Y entonces parte de la tarea de nosotros los rectores, los que estamos en el mundo educativo, es rescatar el valor del propósito superior. Enamorar a la comunidad educativa del propósito superior. ¿Te está costando mucho lidiar con padres? ¿Te cuesta? Es difícil reunirse con ellos, ¿no? Ir a asambleas y lo que molestan. ¿Y saben por qué te pasa eso? Porque no has logrado aún meterlos a todos en un mismo propósito superior. Porque cuando todos cabemos en el propósito superior, entendemos que todos estamos en el mismo barco. En el mismo barco, porque el problema es que cuando no hay un propósito superior que nos una a todos, ¿en qué se vuelven los colegios? Esquinas. La esquina de los padres, la esquina de profesores, la esquina de los directivos. Es un solo barco, una sola institución y todos con un mismo propósito superior. Y me decía, ay Jorge Iván, ¿y entonces eso por qué no lo hacemos? Por el día a día. ¿Por qué no lo hacemos? Porque vemos a los padres como actores que a veces son muy cansoncitos, ¿no? Y son unos actores fundamentales en el proceso, pero hay que unirlos. Hay que generar alianzas, hay que trabajar con ellos, hay que saber sus expectativas y tener claros los sís con ellos, pero también tener claros los nos. Porque una relación con padres no significa una relación complaciente. Es una relación de diálogo constructivo y el criterio orientador de ese diálogo constructivo, ¿cómo se llama? El propósito superior. Entonces, primera palanca, el propósito superior. Y después del propósito superior, ¿con qué lo acompañas? Valores compartidos. Valores compartidos. ¿Por qué son tan importantes los valores compartidos? Porque los valores compartidos en una comunidad generan cultura. Cultura. Y la cultura lo que te propicia son comportamientos. Y entonces me vas a decir, Jorge Iván, dame una definición de cultura. Todo aquello que la gente, el estudiante, el profesor, empleado, hace cuando nadie lo observa. Cuando es sembrada una cultura fuerte, no necesitamos reglamentos, no necesitamos policías. No, la cultura es la que impulsa el comportamiento. Porque Ortega y su primo Gasset decían, las ideas las tenemos, en las creencias estamos. Si somos capaces de sembrar creencias fuertes, semillas fuertes en la comunidad, ¿qué va a pasar con los comportamientos? Bien. Entonces primer elemento, el why. Segundo elemento, el what. ¿Que tiene que ver con qué? ¿Qué queremos lograr? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y entonces la pregunta es simple. A 31 de diciembre de 2024, ¿cuál es tu foto de éxito? ¿Qué te imaginas logrando, obteniendo? Pero bueno, queda un trimestre nomás. A 31 de diciembre de 2025, ¿qué te imaginas logrando? Y entonces ahí viene una palabra muy importante, se llama las megas. ¿Qué es una mega?
Una meta ambiciosa que puedas medir en términos numéricos. Eso es una mega. Una meta ambiciosa que puedas medir en términos numéricos. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son tus megas a 2025? ¿Qué te vas a proponer con tu equipo? ¿Cuántas matrículas? ¿Cuántos ingresos? ¿En cuánto disminuiste la cartera? ¿Cómo lograste mejorar tu tasa de alumnos por salón? ¿Tú ves que tu modelo de negocio tiene que ver con un salón? Y si los salones no están llenos, no tienen buena capacidad, no están con buena densificación, ¿cómo cubres tu estructura de costos fijos? Pero no es un tema de este momento. Luego, la mega implica que tú seas capaz de movilizar a tu organización con base en metas, en objetivos, en indicadores. Que la gente, que yo llegue a cualquiera de sus instituciones y le pregunte a cualquier colaborador, dime cuál es el propósito superior, y que me lo contesten. Que yo le pregunte, dime cuáles son las 3 metas que tiene el rector, y que me diga A, B y C. ¿Cómo vamos a movilizar el esfuerzo humano si la gente no sabe para dónde va? ¿Cómo vamos a lograr resultados si la gente con la que tú trabajas no sabe cuáles son las metas? No tiene claro el objetivo. Porque las metas tienen un esfuerzo grande. Y es que permiten que el esfuerzo de todos en la organización converja en una misma dirección. Y esa es la función primordial de las metas. Y las metas deben estar por escrito y la gente debe saber para dónde vamos. Jack Welch decía, mi gran sueño, un CEO histórico de GE, de General Electric histórico, él decía, mi gran sueño, ¿saben cuál es? Llegar a la casa de un colaborador a la 1 de la mañana, entrar a su habitación, despertarlo y en medio de los sueños decirle, ¿cuáles son los 3 objetivos de esta empresa? Y él, atolondrado en medio de los sueños, me dijo, sí señor, A, B y C. El otro día fui a Frisbee, hicimos el caso de Frisbee y hicimos la cola, 15 minutos, demoras, largo, etcétera. Y la señorita me decía, ¿qué más quiere, señor? Y yo la miraba a los ojos, ¿qué más quiere, señor? Mi esposa me miraba y mi hijo me decía, ay no, otra vez no. Yo sí, por favor, dime cuál es el propósito superior de Frisbee. Y me dice, no, por favor, no, no seas tan pesado. Ella me miró a los ojos y me dijo, alimentamos con amor para la transformación de Colombia. Yo en ese momento le hice un puñito así y le dije, mire, y me dijo, ¿sabe qué? Y en 20 años yo voy a ser la presidenta de esta compañía. Yo, uy. Y eso es lo que tú necesitas, que tus colaboradores, que tu equipo, que tu gente abrace el propósito superior, lo comparta y sobre todo lo viva. Y por último viene el how, que es cómo lo vamos a lograr. Y en el how de cómo lo vamos a lograr, la clave es el liderazgo y la ejecución. ¿Y quieren que les diga cuál es el secreto de la ejecución? ¿Quieren que les diga cuál es el secreto de la ejecución? El seguimiento. El seguimiento. Cuando tú tienes metas claras, objetivos, indicadores y con tus equipos defines momentos clave, estratégicos para hacer seguimiento, viene la magia de hacer que las cosas sucedan. ¿Qué pasa cuando tú el 1 de enero o el 5 de enero te reúnes con todos tus equipos y les dices, vamos a 5 de enero, foto de éxito de esta organización 2025, esta. Listo, nos vamos. Alto, no se vayan todavía. Anótense en sus agendas. 1 de abril, 1 de julio, 1 de octubre. ¿Qué anotamos? Reuniones de seguimiento estratégico. ¿Qué? Claro. Porque somos buenos para formular objetivos, pero malos para hacerle seguimiento. Y entonces si yo como empleado sé que el 1 de abril el jefe me va a decir pase al tablero, ¿yo qué? Yo que sí sé qué tengo que hacer. Que las cosas sucedan. ¿Lo ven? Ah, interesante. Luego con esta herramienta tú puedes hacer cosas increíbles con tu equipo para mejorar tu desempeño. Y para finalizar, aquí está el gran resumen. Propósito superior y valores compartidos, prioridades y metas claras, seguimiento y luego alineación. Y entonces me van a preguntar, Joribán, ¿y la alineación para qué? El secreto de la alineación, ¿cuál es? De la alineación.
¿Qué es la alineación? Que todos vayan en una misma dirección. Entonces alguno me va a decir, Jorge Iván, ¿comunicar las metas? No. ¿No es comunicar las metas el secreto de la alineación? No. El secreto de la alineación es que la gente comprenda la meta, la apropie, sepa, la conozca. No es lo mismo un buen profesor que se comunica al profesor que garantiza que lo que comunicó el estudiante lo tenga. Y por eso comprender significa aprender, agarrar, coger. Y entonces la alineación implica que tu gente debe saber qué queremos lograr y para dónde vamos. ¿Sí? Por último, con esto cerramos, ya nos tenemos que ir, vienen el plan de acción que les prometí. ¿Cuáles son las claves de este plan de acción? Primer elemento del plan de acción, salir de la distracción. Salir de la distracción. Autodisciplina. ¿Cómo salimos de la distracción? ¿Cómo dejamos el celular a un ratico y nos ponemos de lleno a trabajar? ¿Cómo evitamos? ¿Cómo somos capaces? Te reto a que lo hagas. ¿Cómo somos capaces de apagar el celular por lo menos 1 hora para hacer trabajo profundo? ¿Cómo somos capaces de hacer las actividades fundamentales de la vida sin pantallas? ¿Cómo somos capaces de tener conversaciones realmente profundas? Si alguno de ustedes deja el celular en su habitación, le entra una inseguridad profunda. Tenemos que ser un tipo de sociedad donde la dependencia al celular no sea tan alta. El celular es una herramienta maravillosa, pero también es tu fuente fundamental de distracción, pérdida de tiempo y de falta de foco. Número 2, salir de las narrativas incapacitantes. ¿Cuáles son las narrativas incapacitantes? Heidegger decía, el lenguaje es la casa del ser. Según sea tu lenguaje, son tus pensamientos. Y si tus pensamientos en tu organización son de crítica, de queja, de lamento, de mensajes indirectos, de cuchicheo, de chisme, no vas a llegar. No vas a llegar. Porque al contrario tienes que construir otro tipo de narrativas. ¿Cuáles? Un lenguaje habilitador del crecimiento. ¿Y cuál es el lenguaje habilitador del crecimiento? Logro, objetivo, meta, indicador. Desempeño. Porque es que uno o se lamenta y critica o avanza y trabaja. Pero las dos cosas no se pueden al tiempo. Y entonces eso implica que el mismo líder sea el primero en que tenga diálogos internos de crecimiento, no mentalidades fijas. No se pudo, qué vaina, qué de malas. No. No aún, no lo hemos logrado aún, pero para allá vamos, con la confianza de que lo vamos a lograr. Por último, el foco en lo que controlamos, ya lo hablamos, foco en lo que controlas. Y hay 3 cosas fundamentales que tú controlas. Controlas tus pensamientos. Decía Gandhi, no permitiré que nadie camine en mi mente con los pies sucios. Cuida lo que entra a tu mente. No la atiborres de noticias. No la llenes de WhatsApp y de videos que no has visto. No, porque muchos de esos videos que no has visto te dañan la cabeza. Pero cuida también tus decisiones. ¿Cómo tomas tus decisiones? Y de buenos pensamientos y buenas decisiones salen buenas acciones. Y eso es enfocarse en lo que controlas. Controlas tu mente, tus decisiones y tus acciones. Y por último, renovar la fuerza. ¿Y cómo renueva uno la fuerza? A Bill Gates le decían, señor Gates, ¿qué es para usted lo más importante? La gente decía, el dinero. Y él decía, no. La salud, el tiempo y la energía. Pero sin salud no tengo ni tiempo ni energía. Es decir, recuperar la fuerza es volver a lo básico. Efrén nos va a hablar de eso con maestría. Volver a lo básico. Dormir 8 horas. Alimentarte bien. Y miren ustedes estas imágenes. ¿Qué tienen en común estas imágenes? Que son todo lo contrario a la gratificación instantánea. Se llaman la postergación. Cuando uno come ensaladas, ¿qué está postergando? La dopamina que te genera una chocolata, una triple chocolata llena de azúcar. ¿Ah? ¿Qué sucede con esto?
Que todo esto es postergar, porque lo que le gusta a la sociedad, ¿qué es? Entre la hamburguesa y la ensalada, ¿qué prefieres? La hamburguesa te gratifica, te genera dopamina, te gusta, tiene un subidón de glucosa, pero al tiempo ya estás sin energía. Y entonces todo lo valioso requiere un activo estratégico fuerte para ti, la paciencia. Y entonces, en vez del crédito y tener todas las tarjetas de crédito llenas, créditos de libre inversión, crédito de carro, crédito por todo lado, el ahorro es postergar el placer, pero con mejores beneficios. El ejercicio, la vida espiritual, la lectura, etc. Luego, para renovar la fuerza, además de postergar la recompensa, tú tienes una cosa muy importante. Todo esto es fuente de energía, todo. Y entonces ya entiendes, ay, ya sé por qué estoy tan cansado. Porque claro, cuando uno almuerza con el computador abierto, la hamburguesa al frente, las papitas fritas y luego la dietética, eso no te genera energía. El fast food no te genera energía. ¿A qué va uno a un restaurante? A restaurar la energía. ¿Cómo restaura la energía en un restaurante? Con buena comida, buena proteína y una buena conversación. Y entonces, para podernos ir, llévate esto en tu mente y en tu corazón. La fórmula de los resultados, aquí está el resumen. PFP significa pocos focos potentes. Metas claras, basadas en métricas. El HNS ya sabes qué es, ¿cierto? ¿Ya sabes qué es? HNS. Exacto. Y por último, seguimiento con disciplina y metas. Y no me voy sin antes dejarles estos mensajes finales que a mí me inspiran todos los días. Mensaje final número 1. Suspenso. Entonces me acerco y ahí viene el mensaje final número 1. 1. ¿Qué significan 3 L's? Lifelong learning. Significa aprendizaje para toda la vida. Que tu labor como educador no termine nunca. Y debemos educar desde el vientre materno hasta la tumba. El que está seguro que ya aprendió, ya está preparado para una sociedad que no existe. Si dejamos de estudiar, si dejamos de aprender, dejamos de cumplir nuestra misión fundamental de educadores. Porque para yo poder educar a otros, tengo que educarme yo mismo. Dice el derecho, nadie da de lo que no tiene. Para poder dar, tengo que estar yo ¿cómo? Con contenido y con fuerza. Segundo mensaje de cierre, este que me encanta tanto. ¿Qué tienen en común ellos dos? Dinero, ¿no? ¿Sabe qué tienen en común? Bill Gates se lee 52 libros al año. Dedica una semana de su vida a ejercicios llamados el Thinking Week, que son ejercicios para pensar, para estudiar. ¿Cuánto tiempo tienes tú en tu agenda para estudiar, para leer? ¿Cuántos libros logras leer al año? ¿Cuántos clubes de lectura has impulsado en tu colegio? Porque lo que sí es fundamental es que la agenda educativa, el primer promotor de esa agenda educativa eres tú. Y Warren Buffett se pasa a diario 7 horas estudiando. Y entonces uno entiende por qué cuando uno se toma en serio el estudio y la lectura se da cuenta que puede enriquecerse a nivel personal y sobre todo a nivel social. Y por último, acompáñenme en esta cruzada. Miren ustedes, nos leemos 1,9 libros al año en Colombia. 1,9 libros al año. Eso leemos los colombianos. ¿Cómo les parece? No ajustamos ni los dos, ¿no? Y entonces la cruzada, ¿cuál es? Vamos a enamorar a nuestros estudiantes del deseo de aprender. Y el deseo de aprender, ¿cómo se logra? De esta manera. Enamorando a la gente del aprendizaje. No buscando solo la nota. Enamorando a la gente de los libros. No solamente pidiéndole la comprensión de lectura. Enamorando a la gente del conocimiento y del saber. Porque sabemos que una sociedad con un saber más profundo es una mejor sociedad. Y la llave de éxito para ti como rector, como directivo, ¿cuál es? Es esta. Llegas tan lejos como tu equipo te lo permite.
Llegas tan lejos como tu equipo te lo permite. ¿Quieres crecer en tu liderazgo? Que tengas un gran equipo, que desarrolles un gran equipo, que tu equipo te vea y tu crecimiento también impulse a tu equipo hacia arriba. Muchas gracias y les deseo lo mejor.